Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA. Ya estamos muy cerca del final. Llegamos al 27º plan y ese será el de los Utah Jazz, el último equipo de lotería del que vamos a hablar. Tras eso solo quedarán los Celtics, los Mavericks y los Pacers, y bueno, no es que queden más días antes del draft tampoco, pero eso, ahora vamos a hablar de Utah, un equipo que va a tener margen salarial, no demasiadas opciones para gastar su dinero, pero una prioridad principal. Un par de elecciones, casi 3 selecciones en la primera ronda porque tienen el pick 10, 29 y 32 del draft, y una crisis de talento considerable. Hay jugadores con potencial, pero nada espectacular, la verdad. Así que necesitan acertar un poco en este draft, a ver si consiguen empezar a sumar esos jugadores con auténtico potencial, aparte de Lauri Markkanen, que es un muy buen jugador. Y nada, dicho esto, vamos a hablar entonces de los Utah Jazz y de en qué situación está este equipo y lo que haría yo con ellos. Y por supuesto, dad like al vídeo, suscribiros, comentadme abajo lo que opinéis y vamos a empezar hablando de la situación financiera de este equipo. Los Jazz son un equipo que proyecta tener unos 40,5 millones de dólares en margen salarial. Esto dependerá de a quién corten o no corten, pero es más o menos la línea del dinero que podrían llegar a tener. Hay maneras para utilizar este dinero, pero también es cierto que de hecho en este plan voy a plantear varias opciones en las que acabarán soltando mucho dinero también. En el caso de que gastasen todo su margen salarial y quisieran hacer más fichajes, aún tendrían disponible a mid-level de hasta 8 millones de dólares. Y en lo que respecta al draft, tienen el pick 10, el pick 29 y el pick 32. O sea que 3 selecciones interesantes. Es posible que utilicen las 3, es posible que utilicen alguno como pieza de intercambio. Yo aquí no voy a plantear intercambios hacia arriba en el draft porque creo que habrá algún jugador interesante en el pick 10 también, pero es algo que no me sorprendería que los propios ya se planteen la noche del draft en unos días. Y bueno, lo que respecta a sus agentes libres están Talen Horton-Tucker, Kira Lewis Jr., que es agente libre restringido, Chris Dunn, Lucas Amanik, Mika Porter y Johnny Juzang. De entre estos jugadores, el más destacado es Chris Dunn, que realmente ha aportado mucho para los Jazz recientemente, pero luego hablaremos de lo que haría yo con cada uno de ellos. Y vamos ahora a pasar a hablar de las fortalezas y debilidades de este equipo. Entre sus principales fortalezas yo mencionaría a su entrenador. Creo que la verdad es que Hardy ha hecho un muy buen trabajo con estos Jazz en los 2 años que lleva ahí. Es cierto que han sido un equipo de lotería, pero porque en ambas temporadas se han dejado ir hacia el final. El equipo tiene mucho que mejorar, mucho que trabajar, mucho talento que sumar todavía, pero tengo bastante claro que tienen un buen entrenador al mando, lo cual desde luego es un comienzo muy interesante. Otra fortaleza de este equipo son sus picks, porque tras intercambiar a Donovan Mitchell y a Rudy Gobert y luego incluso sacar alguna cosa más por el camino con el intercambio de Mike Conley, tienen bastantes selecciones adicionales en el draft de Minnesota, de Cleveland, una de los Lakers también protegida en el top 4 de 2027, y ya es un equipo muy bueno en ataque, pero entre sus debilidades destaca su defensa. Es un equipo productivo en ataque que realmente funciona en ese aspecto, pero que tiene muy poco talento defensivo y exceptuando a Walker Kessler y Chris Dunn, no creo que tenga muchos defensores por encima de la media. Es un equipo limitado a nivel de creación individual. Colin Sexton es un muy buen anotador, Jordan Clarkson también es un buen anotador. Markkanen es un finalizador, no es un anotador. Es un grandísimo finalizador y un muy buen jugador, pero no le das el balón para que se genere sus propios puntos, al menos no con consistencia. Y es un equipo flojo a nivel de tiro. Tiene a Lauri Markkanen, tiene a Colin Sexton. Habrá que ver cómo se desarrolla Keyonte George, por ejemplo, o Taylor Hendricks, pero aparte de eso, el equipo está bastante limitado en ese aspecto. En lo que respecta a sus jugadores en plantilla está John Collins, Colin Sexton, Lauri Markkanen, Jordan Clarkson, Taylor Hendricks, Keyonte George, esos dos son novatos de esta temporada pasada, Walker Kessler, Omer Yurtseven, que tiene un contrato no garantizado, igual que Markkanen, por cierto, pero obviamente ese contrato va a ser garantizado, ¿no? Bryce Sensabo, que fue su pick de finales de primera ronda del año pasado, Darius Bazley, que tiene un contrato no garantizado, lo mismo para Kenneth Lofton Jr. y Jason Preston, que es un base alto que está en contrato dual, estuvo un par de años en los Clippers, este año en los Jazz. Es un tío con capacidad de pase y bastante tamaño, pero muy limitado a nivel ofensivo, que no tengo claro si llegará a algo o no, pero bueno, está en contrato dual de cara a esta temporada en los Jazz y tal vez pueda aportarles algunos minutos. Es uno de los mejores pasadores de este equipo probablemente. En lo que respecta a las necesidades de este equipo, necesita un base titular. Tal vez Keyonte George sea ese jugador, pero tiene más pinta en este momento de combo guard, playmaker secundario y jugador más de corte anotador que base puro. Pero bueno, lleva un año en la NBA, habrá que ver cómo se desarrolla, pero sí que si hay una oportunidad de conseguir un base coherente para este equipo, sería interesante que lo hicieran. Necesita acumular talento, lo que decía antes. Aparte de Markkanen, yo no tengo claro si hay ningún otro potencial all-star en este equipo, tal vez Keyonte George, pero
marcan en serie ideal como número 2 o número 3 en un equipo. Es un muy buen jugador y un jugador de calibre All-Star, pero necesita a alguien por encima de él y de momento no creo que lo tengan. Y necesita mejorar en su defensa de perímetro y bueno, en general en defensa, pero en el perímetro uno de los principales problemas de este equipo es que como no paraban a nadie, tenían que jugar a Chris Dunn porque era el único defensor bueno que tenían y en consecuencia no podían jugar demasiado a Walker Kessler porque dos no tiradores en la posición de base y pivot era complicado, ¿no?, de gestionar. Sí que es algo donde les vendría bastante bien mejorar también. Y dicho esto, vamos a hablar de las diferentes decisiones contractuales que tomaría yo con esta plantilla. Empezamos con Johnny Juzang, un jugador que finalizó su contrato dual. A mí Juzang me parece que ya está, que ha llegado el momento de dejarlo pasar. Se pasó un par de años en contrato dual con los Jazz como jugador que hace unos años recuerdo que tuvo una muy buena temporada, una muy buena actuación en March Madness con UCLA y parecía el año que iba a entrar en el draft, se dejó ir, quiso quedarse un año más en la universidad, un año más flojo, desapareció un poco de los radares, no fue drafeado y es típico jugador de corte ofensivo que produce bien en la G-League pero que no creo que esté preparado para la NBA y no creo que nunca lo vaya a estar, sinceramente, así que yo no lo renovaría y dejaría esa plaza de contrato dual para otro jugador. Por otro lado está Mika Porter, que es un 4-5 con capacidad de tiro. Mika Potter, perdón, no Porter. Como Harry Potter, de hecho, acabo de caer ahora. ¿Qué es eso? Un 4-5 con capacidad de tiro. Un equipo donde no viene nada mal eso. No estoy convencido de si va a ser jugable a nivel defensivo en la NBA. Pero eso, un jugador con su tamaño y capacidad de tiro siempre es interesante. Así que yo sí que me plantearía renovarlo y mantenerlo en contrato dual en su caso. Luego está el caso de Kira Lewis, un antiguo pick de lotería que los Pelicans, que bueno, se rompió el cruzado en su segunda temporada. No ha conseguido pillar rodaje en ningún momento y el año pasado los Pelicans acabaron descargando su salario y bueno, acabó movido de un lado a otro, acabó en Utah. Yo me gustaba mucho en el draft, es cierto, pero cuando fallas hay que admitirlo también y yo creo que he fallado con Kira Lewis y a día de hoy no lo veo. No lo veo en la NBA, sinceramente, así que yo desde luego no lo mantendría como jugador en contrato regular, especialmente teniendo en cuenta que como agente libre restringido su qualifying offer va a ser muy superior a lo que se merece. Vamos a pasar página y dejar que Kira Lewis se vaya a algún otro lado o a la G-League, sinceramente. Por otro lado está Lucas Amanik, un jugador que fue un antiguo pick de primera ronda de los Spurs, un ala pivot con potencial ofensivo, que produce súper bien en la G-League, pero cuando da el salto a la NBA no le llega. Yo creo que no es capaz y yo personalmente no lo renovaría, no lo dejaría ir. Utah ha probado suerte, ¿no?, al ver si el talento que demostró cuando fue seleccionado en el draft y el talento que demuestra en la G-League que era capaz de trasladarse a la NBA. Tiene pinta de que no, así que yo lo dejaría pasar. Y ahora pasamos a hablar de jugadores con contratos no garantizados. Kenneth Lofton Jr. es uno, lo seleccionaron o lo contrataron al final de la temporada, jugó 4 partidos con buenos números. Ya sabéis cómo es mi tema con Kenneth Lofton. Yo no creo en él. Yo creo que es un jugador con muchísimo talento. No creo que sea un jugador NBA. Creo que al final su falta de defensa y falta de tamaño no funcionan en esta liga. Y yo lo cortaría. Ni siquiera invertiría tiempo en él porque creo que lo lógico para él es irse a Europa. Y de verdad no lo veo, así que sí, yo cortaría a Kenneth Lofton. Decidme en los comentarios que no tengo ni idea, que una vez metió 40 puntos en un momento en el que a nadie le importaba al final de la temporada, donde mete 40 puntos cualquier jugador, no cualquiera, pero cualquier jugador con talento ofensivo en un momento en el que no importa lo que pase y da igual que pierdas y da igual que no defiendas, pero eso, Kenneth Lofton fuera, por favor. Por otro lado está el caso de Darius Bazley. No es que yo confíe en Darius Bazley demasiado, sinceramente, pero es un jugador atlético que trabaja duro en defensa en un equipo que tiene pocos jugadores de ala y defensivos. El problema de Bazley es que su tiro de 3 nunca ha llegado y yo no creo que nunca vaya a llegar, pero sinceramente tenía un contrato por la mínima o casi la mínima, varios años de duración, yo lo mantendría. Al final es un equipo que va a tener suficiente flexibilidad salarial para si en algún momento lo quieren cortar, lo cortan y ya está. Yo lo mantendría, así que vamos a considerar que Bazley se queda. Y luego está el caso de Omer Yurtseven, un jugador del que tiene una opción de 2,6 millones. Yurtseven no me encanta, pero una agencia libre donde tampoco es que vaya a haber muchísimos pivots, sí que te puedes plantear dejar ir a Yurtseven y pagarle a un Xavier Tillman, tal vez Goga Bitadze, por ejemplo, pero luego hablaremos de la agencia libre y de los pivots. Al final aquí vamos a considerar que Yurtseven se queda con esa opción de 2,6 millones, básicamente para ser el tercer pivot del equipo. Porque, bueno, el tercer pivot tampoco sí me importe tanto y creo que eso, que Yurtseven es como mínimo un jugador con capacidad de rebote, pero a nivel defensivo deja bastante que desear, eso es cierto. Seguimos con Talen Horton-Tucker, fuera. Un jugador con su incapacidad para tirar y que necesita el balón en las manos para ser productivo en ataque, que al mismo tiempo no es un grandísimo pasador. Es un buen jugador atacando el aro, ¿no? Pero al final, si no tiras, no repartes juego y a nivel defensivo tienes potencial pero no acabas de defender,
¿Qué aportas? En el caso de los Jazz yo no lo veo, sinceramente. Creo que es el momento de pasar página, le han dado oportunidades de sobra, tuvo sus momentos, pero no, yo lo dejaría ir también. O sea que como veis aquí estamos haciendo limpieza. Al jugador que yo sí que mantendría es a Chris Dunn. Lo cierto es que Dunn ha sido una revelación para los Jazz. En un equipo con mucha falta de defensa, Dunn es una bestia defensiva. El problema es que es muy malo en ataque, es cierto, pero al mismo tiempo pueden permitirse pagarle perfectamente. Tiene además sus derechos early bird. Dando va a ser caro, pero sí que pueden pagarle un poco más de la mínima, ya solo para tener su contrato como una pieza intercambiable y porque realmente se lo merece y creo que ha jugado bien para ellos. Tal vez le puedan ofrecer un contrato de 3 años, 18 millones de dólares siendo el tercer año opción del equipo, por ejemplo, 6 millones por año, 5 millones por año. Algo en esa línea creo que estaría bien por Chris Dunn y al final es algo que le da estabilidad al jugador, que nunca está de más también premiar a un tío que realmente ha currado mucho en estos últimos 2 años en tu equipo. Y Dunn no debería ser el base titular de ningún equipo y lo ha sido en Utah recientemente, pero al mismo tiempo es alguien que puede aportar y que en momentos en los que realmente necesites defensa es muy bueno a la hora de cumplir ese rol, ¿no? Y vamos ahora a hablar de posibles extensiones de contrato. John Collins puede firmar una extensión. No vamos a hablar de esto realmente, pero para ubicaros un poco, Collins está sobrepagado, es cierto, no es que haya tenido un mal año en Utah, y en cierto modo podría ser agente libre en 2025, porque le quedan 2 años de ese contratazo que firmó con los Hawks originalmente, y el segundo año es una opción del jugador. La realidad es que es muy poco probable que vaya a conseguir 26 millones de dólares en el mercado, que es lo que tiene como opción del jugador, pero quién sabe, dependiendo del contexto en el que acabe, tal vez acabe rechazando esa opción, renovando por un poco menos pero a largo plazo, o sea que podría ser agente libre en 2025. Debido a esto, los ya se podrían plantear ofrecer una extensión, pero yo no lo haría. Porque no creo que John Collins forme parte del futuro de este equipo en absoluto y de hecho en este vídeo vamos a plantear un intercambio de John Collins y si lo extiendes no lo puedes intercambiar durante 1 año o 6 meses dependiendo un poco de las circunstancias en las que lo extiendas. O sea que John Collins fuera. Por otro lado, hablando de jugadores que llegaron a Utah hace poco y que están jugando mejor de lo esperado, Colin Sexton también podría firmar una extensión. Y Sexton me gusta mucho para Utah. Ha tenido un año excelente y creo que es un jugador al que sería interesante mantener al mismo tiempo. Tiene 2 años de contrato por delante y no es que tenga una opción en el segundo año, por lo que no es urgente extenderlo y yo no lo haría. Dentro de 1 año, cuando quede solo 1 año de contrato, pueden negociar durante el verano, pueden negociar durante la temporada. Creo que es mejor esperar un poco más a ver cómo está tu equipo en ese momento, porque creo que va a haber bastantes cambios en esta plantilla. Pero aún así, Sexton, tal vez no como titular, pero como sexto hombre, es un jugadorazo que esta temporada para los Jazz ha promediado 26,6 minutos de juego, 18,7 puntos, 2,6 rebotes, 4,6 asistencias, 4,2 triples por partido, un 49% en tiros de campo, un 39% desde 3 y solo tiene 25 años y por cierto ha crecido porque ahora dicen que mide 1,90 m, que no se lo cree ni él. Yo creo que aun contándole el pelo no llega al 1,90 m, pero bueno, sea como sea, ahora dicen que mide eso. Otro como Donovan Mitchell al que le han puesto alzas recientemente o algo. Sea como sea, yo no extendería a Sexton por 2 motivos. El primero, no veo clara la cifra de su extensión. Si accediera a firmar una extensión, una cifra similar a lo que está cobrando ahora mismo, seguir cobrando unos 18 millones de dólares por año, no estaría mal, pero no lo veo claro y si lo extiendes en este momento, como le quedan 2 años de contrato, no es traspasable durante toda la temporada. Y yo no estaría buscando un intercambio de Colin Sexton de manera proactiva, pero al mismo tiempo está bien mantenerse las puertas abiertas y por eso vamos a dejarlo ahí. Pero el jugador que sí que puede extender y no lo va a hacer, pero tienen que renegociar y extender, es Lauri Markkanen. Y es que esta es una oportunidad perfecta para los Jazz. Es lo mismo que vimos el año pasado con los Sacramento Kings. Utah, como decía antes, tiene unos 40 millones de dólares en margen salarial. Lauri Markkanen tiene un contrato no garantizado, que obviamente va a ser plenamente garantizado, de 18,5 millones. El problema, tú no puedes ofrecer una extensión y que la firme partiendo de ese salario, porque en una extensión de contrato tú puedes subirle el salario a un jugador un 40%. Markkanen es un tío que se merece un máximo o algo cercano al máximo. Lo ideal sería que fuera un poco menos del máximo. Y el máximo para Markkanen en la temporada que viene va a ser un salario inicial de 46 millones, que sí queda un poco de vértigo. Mientras que una extensión lo que le pueden ofrecer son como unos 26 millones de salario inicial. Ni de broma va a acceder a firmar algo así, no tendría sentido para él. Pero ya se está en una posición en la que pueden operar como un equipo que haga una renegociación y extensión. Esto es algo que pueden hacer los equipos con margen salarial, que es, en cierto modo, olvidar el contrato actual del jugador, ofrecer una subida de salario y sobre esa subida de salario firma una nueva extensión. Lo hemos visto con Miles Turner hace un par de años, lo hemos visto el año pasado con Sabonis y creo que Markkanen es el siguiente. Y de hecho, le he estado dando muchas vueltas y creo que en una agencia libre bastante pobre, lo mejor que pueden hacer los Jazz es volverse locos con esta renegociación y pagarle un máximo. Porque si tú le pagas un máximo a Lauri Markkanen este año, le subes el salario de 18 millones a 42 millones y medio. Le pagas 24 millones de dólares más este año, que es una barbaridad. Pero si le estás pagando esos 24 millones de dólares extra a Lauri Markkanen, al final te lo va a devolver a largo plazo, porque accederá a firmar una extensión que no sea del máximo completamente. Y yo creo que esto es positivo para Utah.
el dinero esta temporada para Utah a nivel de margen salarial, primero, aún les quedaría margen, pero segundo, ni siquiera es tan urgente. Pero la posibilidad de asegurarte a Markkanen a largo plazo por un salario inferior al 30% del máximo salarial creo que es muy interesante. Y eso es lo que vamos a plantear aquí. Básicamente le he estado dando vueltas y eso, me planteaba un salario inicial o una subida de salario al máximo este año, 42,5 millones de dólares, y tras eso que empieces un nuevo contrato en el mismo rango, unos 42 millones por año, que luego vaya subiendo a 46, 48, acaben 50 y algo millones, pero frente a la opción... Frente a la posibilidad de que acabe firmando un contrato que acabe en los 57, 58 millones, mantiene su rango salarial más entre los 40 y pocos y los 50 millones a lo largo de los próximos años, a cambio de pagar más este año. Creo que tiene muchísimo sentido para Utah, para Markkanen se asegura el dinero ya y además consigue una subida salarial espectacular este año. A largo plazo acabaría perdiendo como unos 15, 20 millones de dólares, pero creo que por la estabilidad que le supondría esto, no sería un problema. Y yo creo que es algo que deberían plantearse muy seriamente. Markkanen es muy, muy buen jugador. El problema es que no es un creador uno contra uno, pero es literalmente el mejor finalizador de la NBA. Tú le das el balón para que tire y la va a meter. Es bueno a la media distancia, es un buen triplista, ha mejorado muchísimo como anotador interior, es un buen reboteador y creo que un equipo donde pueda jugar de la pivot más que de alero, que es algo que ha pasado mucho en Utah recientemente, va a tener todavía más capacidad de rebote y va a aportar todavía más, va a abrir más el campo y eso, tienen que aprovechar esta oportunidad y este margen salarial para asegurarse a largo plazo. Dicho esto, llevamos ya 16 minutos hablando y no hemos llegado al draft, así que voy a acelerar un poquillo. Vamos a ver entonces cómo quedaría la plantilla de estos Utah Jazz antes de hablar del draft, que va a ser casi todo el vídeo, conste. Este sería la plantilla después de dejar ir unos cuantos jugadores. Keyonte George, Collin Sexton, Lauri Markkanen renegociado y extendido, John Collins, Walker Kessler, Chris Dunn renovado por unos 5 o 6 millones por año, Jordan Clarkson, que tiene un buen contrato de 14 millones por año este año y el siguiente, Bryce Ensabo, Tyler Hendricks, que esperemos que este año empiece a jugar más, Omer Yurtseven y por último Darius Bazley. Como veis hay 4 espacios libres en la plantilla. Hay un par de jugadores a los que deberíamos plantearnos que intercambien en John Collins y Jordan Clarkson y luego tienen varias selecciones en el draft. Y de eso es de lo que vamos a hablar en primer lugar, de intercambiar a John Collins y a Jordan Clarkson. Clarkson es un jugador que cobra 14 millones este año, 14 millones,3 el siguiente, y que es un muy buen anotador, un antiguo sexto hombre del año, alguien que ha mejorado como pasador, que ha tenido una temporada muy ineficiente, como veis, 41% en tiros de campo, 29% en triples, pero que creo que los equipos realmente van a estar interesados en conseguir. Y le he estado dando vueltas a varios posibles intercambios, os he pedido ayuda en Twitter también, y no he visto ningún intercambio que me haya gustado tanto, pero sí que, bueno, me ha servido un poco de inspiración, ¿no? Ver las ideas que teníais. Y los Knicks son un equipo que te planteas mucho, ¿no? Que creo que realmente se beneficiaría mucho de Jordan Clarkson, pero tendrían que involucrar a Bogdanovic para intercambiar por él. Y al final, creo que la mejor opción es una que os voy a plantear ahora, pero primero os voy a plantear lo que mucha gente está pensando, que es una calentada que yo haría, pero no va a pasar, que es directamente intercambiar por Zach LaVine. Se habla mucho de que los Bulls quieren mover a LaVine. Yo si soy Utah, estoy dispuesto a mover a Jordan Clarkson y John Collins por LaVine. Incluso metería el pick 29 o 32 si quieren. LaVine tiene un contrato malo para su rendimiento, pero es un jugador con capacidad de tiro y mucho talento. Y esto es un poco como lo típico de la persona que empezó con un clip y acabó con una casa. Los Jazz cambiaron a Rudy Gay por John Collins porque los Hawks querían ahorrar dinero. Aquí estarían cambiando a John Collins más Jordan Clarkson por Zach LaVine porque los Bulls quieren ahorrar dinero y el contrato de Zach LaVine es malo. Pero si en Utah rehabilitara su valor, ya sea como pieza de intercambio a largo plazo o como jugador que les aporte, no estaría nada mal. Pero yo no creo, o sea, yo soy los Bulls y si este es el retorno que me das por Zach LaVine, prefiero quedármelo sinceramente. Sí que no creo que esto vaya a pasar y por eso voy a plantear un intercambio para Jordan Clarkson y otro para John Collins. Y el intercambio que me planteaba para Jordan Clarkson, de hecho creo que he cometido un error, pero bueno, sí, no he puesto bien el logo, me lo estaba viendo ahora en la miniatura. Esto es Filadelfia, no Oklahoma, es que el otro intercambio de John Collins es John Collins a Oklahoma, pero básicamente el intercambio que me planteaba para Jordan Clarkson sería Jordan Clarkson a los Philadelphia 76ers junto con el pick 32 del draft, porque los Jazz tienen el pick 29 y el 32, a cambio del pick 16. Filadelfia es un equipo que quiere competir ya. El pick 16 puede darte un jugador interesante, pero la probabilidad de que un novato te aporte a corto plazo es mínima. Jordan Clarkson es un jugador que encaja muy bien en Filadelfia por dos motivos. El primero, que es muy barato para su rendimiento. 14 millones de dólares por un jugador de rotación en la NBA actual son baratos. Y eso al final aumenta la flexibilidad que tienen los 76ers para seguir consiguiendo jugadores por otro lado. Clarkson no me gusta con Tyrese Maxey en el quinteto titular, pero como sexto hombre te da una pieza base interesante. Y al mismo tiempo, los 76ers todavía conservan un pick de draft si consiguen ese pick 32 o 29, con el que tal vez podrían utilizarlo como pieza de intercambio otra vez o conseguir un jugador barato que les pueda ayudar a largo plazo. En el caso de los Jazz,
Mueves a Jordan Clarkson, que no tiene sentido porque lo lógico es que Colin Sexton sea el sexto hombre y en consecuencia Clarkson no tiene cabida. Y consigues el pick 16 en este draft, escalas y tienes al final la oportunidad de seleccionar a alguien en el pick 10, otro en el 16 y otro en el 29. ¿Veis lo que he hecho? He mantenido el pick 29 para que en caso de que esto no ocurra, porque al final esto es mi hipótesis, plantear nombres en ese rango del pick 29 a 32 para los fans de los Jazz para que tengan nombres en mente si se quedan con todos los picks. Y bueno, por otro lado, olvidaos, como decía aquí, este logo tendría que ser de los 76ers, no de los Thunder, pero bueno, me he confundido, porque el intercambio que yo planteaba para John Collins es a los Thunder. Este intercambio ya lo planteé en mi vídeo para Oklahoma. De hecho, todavía más, ahora me tiene más cabida, ¿no? Los Thunder han movido a Josh Giddey, han sumado a Alex Caruso, siguen necesitando tamaño en el ala y rebote. John Collins es perfecto en ese aspecto. Tiene solo un contrato de un par de años, por lo que luego ya verán qué hacen con él o no, pero no es una carga salarial a largo plazo para cuando empiecen a cobrar Jalen Williams, Chet Holmgren y compañía. Y lo que he planteado aquí es John Collins yéndose a Oklahoma a cambio de Aaron Wiggins y una primera ronda de 2025. Esa primera ronda podría ser el propio pick de los Jazz volviendo. Pero he decidido darle una vuelta y poner una primera ronda en plan ambiguo porque los Thunder tienen muchos picks. Y lo que creo que aquí podría hacer Oklahoma es ofrecer el peor de sus picks de primera ronda, en vez del de los Jazz directamente, pero recordemos que el de los Jazz está protegido, pero sumar a Aaron Wiggins. Esto me parece muy interesante para los Jazz porque Aaron Wiggins encaja perfectamente en Utah, un jugador de ala, escoltalero, más bien escolta, pero un jugador de ala bueno en defensa con capacidad de tiros, perfecto para Utah. Y en Oklahoma Aaron Wiggins es un buen jugador, pero no le pueden pagar a todo el mundo y entre Wiggins e Isaiah Joe creo que va a priorizar Isaiah Joe. Tienen que lidiar también con la renovación de Caruso. Me parece que Wiggins tal vez sobre un poco en Oklahoma aunque sea un buen jugador y esto es una buena oportunidad. Es verdad que los Jazz se llevan un peor pick, pero bueno, su propio pick lo controlan mientras sea un equipo malo, cuando sea un equipo bueno no les importará tanto, siguen llevándose un pick de 2025, ahorran muchísimo salario al mover a John Collins y Wiggins realmente me gusta y podrían al final renovar, extenderlo en medio de la temporada una vez pasen 6 meses desde que se ha intercambiado y creo que Wiggins es alguien interesante a largo plazo para este equipo. Dicho esto, hemos acabado ya con los intercambios y os anticipo que este equipo va a tener 40 millones de dólares en margen salarial aún después de pagarle un máximo a Lauri Markkanen porque hemos descargado los salarios de Clarkson y de John Collins. Pero vamos a hablar del draft. Los Jazz tienen en este momento, en este supuesto, el pick 10, el 16 y el 29. Y intentaré ser un poco rápido porque este vídeo se está alargando mucho. Me he enrollado un montón por lo que veo. Llevo 22 minutos de grabación. Pero en el pick 10, un jugador que me plantearía seriamente es Nikola Topic, que creo que es posible que caiga hasta aquí debido a la lesión y que a nivel físico no le ayude tan bien. Nunca me acuerdo de poner sus medidas reales. Su envergadura al final no es eso en absoluto. De hecho, tiene una envergadura como de 1,97 m, similar a su altura. Creo en el talento de Topic, a los Jazz les vendría muy bien un base organizador y Topic en eso encaja a la perfección, pero tal vez tenga más sentido buscar un jugador con algo más de potencial defensivo y algo más de capacidad de tiro. No sé, le he dado muchas vueltas, al final he decidido que Topic tal vez no sea prioridad número 1. Me he planteado seriamente a Bob Carrington, un jugador que ha ganado muchos puntos y tiene pinta de que va a ser un pick de lotería al final. El jugador estadounidense más joven de este draft, tiene 18 añitos. Un base escolta con muchísima capacidad de creación individual, que va a mejorar mucho, buen tamaño, capacidad de rebote, algo de capacidad de pase, que creo que tiene muchísimo potencial. Mi problema con Bob Carrington es que tampoco creo que sea un base y creo que al final se estorba un poco con Keyonte George. Si estuviera disponible en el pick 16 lo seleccionaría sin dudar, pero ya aquí al final el pick número 10 me iría con Ron Holland. El potencial puro de Ron Holland en esa posición de escolta o alero, muy atlético, mucha producción en la G-League, muy poca capacidad de tiro a un equipo al que le vendría bien el tiro, es cierto, pero Holland en el ala tiene mucho sentido para estos Jazz, creo que encaja muy bien y si sale bien Holland puede ser buenísimo. También me plantearía Cody Williams, pero al final he decidido optar por Ron Holland aquí. Creo que Cody además tiene más posibilidades de ser seleccionado antes. Así que vamos a considerar que el pick 10 del draft para los Jazz es Ron Holland y tras eso llegamos al 16. Y voy a plantear 3 nombres. Lo que decía antes, si Bob Carrington estuviera disponible o Nikola Topic, que ayer hasta el 16 lo seleccionaría, pero aquí vamos a considerar que no. Si Jared McCain estuviera disponible me encantaría porque es alguien que aporta defensa, capacidad de rebote y mucha capacidad de tiro en esa posición entre base escolta. Creo que es difícil que esté aquí disponible, pero bueno, no lo descartaría aquí. No lo vamos a considerar a él, pero la verdad es que sería mi prioridad si estuviera disponible aquí porque no le viene nada mal a Utah, un poco de tiro. También es cierto que con la llegada de Aaron Wiggins te hace un poco menos de falta Jared McCain. Otra opción, por sumar algo de tamaño y de capacidad defensiva y tiro en el ala, es Tristan da Silva, otro jugador que no estoy seguro de que vaya a estar disponible aquí, pero da Silva es un veterano de 23 años de edad que creo que va a producir pronto y
No está mal tampoco sumar un jugador con un poco de experiencia en medio de un equipo tan joven. Creo que de verdad Da Silva encaja muy bien de alero al lado de Lauri Markkanen como a la pivot. No es un gran rebotador, pero con Walker Kessler y Markkanen eso no creo que sea un problema y todo lo demás le hace realmente bien. Pero una vez más creo que Da Silva no va a estar disponible y por eso el jugador que voy a plantear no me encanta, tengo mis dudas, no es perfecto, pero creo que por potencial vale la pena probar suerte. Y ese sí sería Collier. Collier es un base no muy bueno como pasador, pero que lo que tiene es muchísimo potencial. Al final es un tío muy atlético, de 19 años, muy fuerte físicamente, que ha promediado 16 puntos por partido, 3 rebotes solo, y 4 asistencias esta temporada, esta única temporada en la universidad. Es un jugador con pedigrí, cosa que todos sabemos que le gusta mucho a Danny Ainge, los jugadores que eran prospectos top en el instituto, como Romeo Langford, por ejemplo, suelen ser una debilidad de Danny Ainge, y creo que Collier tiene mucho sentido en ese aspecto. No sé, una vez más, si será un base ideal, pero prueba suerte con él, lo pones como base suplente en un principio y ves cómo se desarrolla, y quién sabe, tal vez acabe siendo el robo del draft en este pick 16. Y lo que decía antes, Utah necesita talento, es arriesgado, pero tal vez tenga sentido seleccionar a Collier. Y ya para acabar vamos a hablar de ese pick 29, voy a plantear unos cuantos nombres. Si de verdad seleccionamos a Ron Holland y Collier, a mí me encantaría que aquí consiguiera a Baylor Sherman. No he llegado a preparar sus stats y a estas alturas ya da igual, así que os quedáis con la fotito. Pero Sherman es un muy buen triplista en esa posición entre escolta y alero con capacidad de rebote, no malo en defensa, no diría que es bueno, pero no malo en defensa, y un jugador con experiencia universitaria, con varios años de experiencia, lo cual no viene mal cuando está sumando a tanto freshman, ¿no? Jugador de con solo un año de experiencia post-instituto, como es el caso de Ron Holland o Isaiah Collier. Y Sherman es el jugador que vamos a considerar que consiguen. No descartaría que no esté disponible en el 29. Este es un rango donde varios equipos se lo deberían plantear. Pero bueno, aquí vamos a considerar que Sherman es la elección. Y si no, vamos a ir con varios proyectos, porque no acabo de ver veteranos que realmente me gusten aquí. Tyler Smith, últimamente se rumorea que podría caer mucho. Si está disponible aquí en el 29, como 4-5 abierto, es interesante. Siento que se estorba un poquillo con Tyler Hendricks, aunque son perfiles diferentes. Si de verdad fuera capaz de jugar de pivot sería interesante, pero al final mide 2.06, aunque sea atlético. Tengo mis dudas. Aún así, por talento puro me lo plantearía seriamente. Y si no, tal vez alguien como Pacom Dadiet, un jugador más de ala con mucho potencial, que está muy verde. Su producción obviamente ha sido mínima, pero jugaba en una liga profesional y tiene 18 años. Creo que es una opción interesante. Y otra opción también es Bobby Klintman. Como veis, pongo muchas veces en pack a Pacom Dadiet y Bobby Klintman porque son dos jugadores que son diferentes. Klintman es bastante mayor, pero que se parecen un poco para mí en que los dos han jugado en una liga profesional, no han sido súper productivos, pero los dos tienen potencial como tiradores, son jugadores de ala. Klintman para mí es más un ala pivot, Dadiet es más tal vez un alero ala pivot. Los dos son interesantes, pero bueno, vamos a considerar que van con, o que selecciona a Baylor Sherman aquí, y con esto acabamos ya con el draft. Y vamos a ver cómo quedaría la plantilla. Y es que esta plantilla sería entonces, como veis, una plantilla ya bastante completa, con solo 2 espacios disponibles, con Keyonte George, Colin Sexton, Ron Holland, Lauri Markkanen, Walker Kessler, Isaiah Collier, Aaron Wiggins, Baylor Sherman, Taylor Hendricks, Omer Jurseven, Chris Dunn, Bryce Sensabo y Darius Bazley. Yo a Colin Sexton lo pondría como sexto hombre, pero de entrada no es tan fácil vendérselo, así que vamos a mantener esto así. Tal vez te interese más tener a Aaron Wiggins de titular o a Baylor Sherman de titular, sinceramente. Pero creo que este equipo tiene mucho potencial y al mismo tiempo es malo, lo cual me gusta para 2025. No quiero que este equipo gane muchos partidos. Sigues teniendo jugadores buenos, pero no lo suficiente como para ser muy competitivo, con lo que probablemente puedan aspirar a tener una elección alta en un draft que se espera que sea muy potente, como es el de 2025. El tema. Después de hacer todo esto, tras mover a John Collins y a Jordan Clarkson, incluso después de subir el salario de Lauri Markkanen hasta un máximo, este equipo tiene $40 millones en margen salarial. Y hay un mínimo de dinero que tienen que gastar los equipos a día de hoy. El límite salarial está en 141 millones, los equipos tienen que llegar como mínimo a 127 millones antes del comienzo de la temporada. O sea que este equipo está obligado a gastar dinero. Y si estás obligado a gastar dinero, le he estado dando muchas vueltas, he estado pensando en qué jugadores podrían tener sentido para este equipo. No veo bases en la agencia libre que me encanten, no gastaría dinero en Harden. Tyus Jones no me convence lo suficiente. En el ala hay alguna opción, pero nada que me apasione. Y al final, tras darle muchas vueltas, he llegado a la conclusión de que a lo mejor lo que tiene más sentido es gastar en un pivot. Walker Kessler me gusta, pero es cierto que no es un pivot demasiado móvil y se empieza a rumorear que tal vez estén dispuestos a moverlo. De ser así, ¿por qué no reventar el mercado ya que tienes tanto dinero y pagarle a uno de los dos pivots más cotizados de esta agencia libre para llevártelo y tener a Walker Kessler y a ese pivot para tener una rotación muy interesante de pivots? No sé, creo que es algo que podría tener mucho sentido y por eso vamos a plantear que vayan a por Isaiah Hartenstein.
Los Knicks están muy limitados a la hora de pagarle a Hartenstein. Lo máximo que le pueden pagar son 72 millones a lo largo de 4 años. Los Jazz le pueden poner sobre la mesa 4 años 90 millones, 4 años 95 millones, con un contrato descendiente además, con lo que no sería tan grave, o descendente, perdón. Descendiente es otra cosa. Podrían pagarle un contrato descendente, con lo que al final no sería tan grave para este equipo, que una vez tiene además atado a Markkanen, es que no tiene prioridades o problemas financieros a largo plazo. Yo creo que le pueden poner una oferta tan grande a Hartenstein de 20 millones más por encima de la oferta que le pueden ofrecer los Knicks, que es muy difícil que lo rechace. Otro equipo que se rumorea son los Thunder, pero los Thunder yo creo que le ofrecería mucho dinero por 2 años, pero no un contrato de 4. Lo veo muy complicado en el caso de Oklahoma. Y creo que podría tener mucho sentido para estos Jazz. Entre Hartenstein esta temporada promedió 25 minutos, Walker Kessler como 21-22. Aún si subes los minutos de los dos, es que llegas a los 48 minutos teniendo a Hartenstein 27 minutos, 28 minutos en el campo y a Walker Kessler el resto del tiempo. Creo que es perfectamente factible tener a los dos, poniendo a Hartenstein como titular, obviamente. E incluso si no, también podrían ir a por Nick Claxton, el otro gran pivot de esta agencia libre. Creo que es mucho más probable que los Nets le paguen porque no están tan... Primero, no están limitados como es el caso de los Knicks, y al mismo tiempo están todavía más desesperados por no perder su talento, por lo que dudo muchísimo que sea viable conseguir a Claxton. Pero una vez más, 4 años, 90 millones sobre la mesa, tal vez sea suficiente para conseguirlo, y creo que es una oportunidad muy buena para que Danny Ainge reviente el mercado, ¿no? Si te llevas a ese Hartenstein, tienes al mejor pívot de esta agencia libre, con un contrato elevado, probablemente, pero también descendente, sí. Ahora ya mi cerebro está fallando. Y eso lo hace un contrato probablemente útil e intercambiable en cuanto lo firmes, lo cual hace que lo tengas en tu plantilla como un jugador que realmente te aporte, pero si en algún momento quieres moverlo, es una pieza muy útil de intercambio. Y nada, dicho esto, vamos a considerar que consigan a Isaiah Hartenstein y la plantilla pasaría entonces a ser Keyonte George, Colin Sexton, Ron Holland, Lauri Markkanen, Isaiah Hartenstein, Isaiah Collier, Aaron Wiggins, Baylor Sherman, Taylor Hendricks, Walker Kessler como pivot suplente, Chris Dunn, Bryce Sensabo, Darius Bazley y Omer Yurtseven. Y tras esto, los Jazz todavía estarían rozando ese mínimo salarial, ¿no? Y tendrían como unos 15 millones de dólares en margen, unos 16, 17 millones en margen. Tal vez sea el momento de comerse algún contrato malo, ¿no? Y... puedes llevarte nada súper grande, pero a lo mejor alguna segunda ronda por parte de algún equipo por comerte un mal contrato. Davis Bertans se me viene a la cabeza. Bertans tiene un contrato de 16 millones con 5,25 o 5,5 millones de dólares garantizados. Los Hornets tal vez se lo coman y ya está, pero a lo mejor si quieren ahorrarse esos 5 millones, no me parece imposible que lo envíen a Utah junto con una segunda ronda y que Utah lo corte y se coma esos 5 millones de dólares en salario, que no es un problema para ellos, se llevan algo. O tal vez John Konchar, por ejemplo. Los Grizzlies van a necesitar ahorrar dinero para mantenerse un poco por debajo del impuesto de lujo. Konchar cobra unos 6 millones de dólares. Tiene varios años de contrato, es cierto, pero creo que Utah puede absorber su contrato a cambio de un par de segundas rondas y sacar algo de valor. Incluso voy a plantear una cosa bastante alocada, pero que no descartaría, y es que los Jazz operen como el equipo que ahorre dinero a los Grizzlies y los Hawks en un intercambio de Clint Capela. Yo creo que esto es algo bastante interesante. Y la idea sería algo así. Si los Grizzlies no consiguen a Donovan Clingan, ni a Jarrett Allen, ni a uno de sus prioridades principales en la posición de pivot, yo creo que Capela es su plan C, y los Hawks seguramente quieran mover a Capela porque necesitan ahorrar dinero, sobre todo ahora que tiene el pick 1 del draft. Es un equipo que va a ser muy caro y que no quiere pagar el impuesto de lujo. Y lo que estaba planteando era un intercambio como este. Clint Capela a los Grizzlies envían a Jake LaRavia y su pick 39 de este año a los Hawks. Yo creo que es valor más o menos suficiente por el Capela actual, que creo que tiene mucho menos valor. No creo que valga nada ni remotamente cercano al pick 9 de los Grizzlies, ¿no? Y los Jazz pueden operar como el equipo que ahorra el dinero al final, tanto de los Grizzlies como de los Atlanta Hawks. Ni Atlanta ni Memphis quiere pagar más dinero. Si los Grizzlies enviasen esos 20 millones de dólares a los Hawks no estarían ahorrándose nada tampoco por el contrato de Clint Capela. Y de esta manera, tal vez los Jazz podrían llevarse varias segundas rondas. Alguna de Memphis y alguna de Atlanta por... Bueno, Memphis al final tal vez pueda ofrecer una segunda ronda por el hecho de que Utah ayude a hacer el intercambio, y Atlanta tal vez pueda ofrecer 1 o 2 segundas rondas para evitar tener que comerse esos contratos de Kennard y Konchar. Yo creo que es algo que podría tener bastante sentido y no descartaría que viéramos algo así. Y con esto ya está. Ha sido un vídeo muy muy largo, 34 minutos de duración. Creo que me he pasado mucho tiempo asentando las tablas en este vídeo, ¿no? Pero con la renegociación y extensión de Lauri Markkanen y los diferentes jugadores que creo que tendrían que intercambiar, estamos ante un equipo que tiene muchas posibilidades en, como siempre, una agencia libre un poco floja.
Pero no sé, yo estoy bastante satisfecho con el resultado. No os voy a poner la plantilla una vez más porque básicamente este cierre de vídeo es, bueno, que se coman algún salario malo para conseguir algún pick. Pero ya está. Esto ha sido todo por hoy. Decidme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo, si estáis de acuerdo o no, si os han gustado las ideas o no. Y nada, que tengáis un buen día. Adiós.